Hola maestros y maestras. Veremos ahora la evaluación durante el ciclo escolar. Este tema se hace relevante considerando que la evaluación formativa debe estar presente en nuestra práctica educativa, insertándola ya desde la planeación didáctica. Este documento se verá en varias sesiones. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La planificación es un elemento sustantivo que permite potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Al planificar, el docente toma decisiones de manera anticipada acerca de cómo llevar a cabo la experiencia educativa durante un periodo determinado, un ciclo escolar, un bimestre, una clase, una situación didáctica o un proyecto. Generalmente, el docente planifica el trabajo en el aula para organizar las acciones que realizará con los alumnos, buscando coherencia entre las intenciones didácticas y las actividades de aprendizaje. De esta manera, la planificación establece una guía tanto para la enseñanza como para la evaluación, ya que en ella se expresa lo que se propone hacer mediante las situaciones o secuencias didácticas que favorecen el aprendizaje y se define qué, cómo y cuándo se va a evaluar. La planificación brinda unidad y estructura a la labor docente, así como elementos de análisis, mejora y reflexión de la práctica docente y de la misma planificación. La planificación se concibe como una propuesta de trabajo dinámica que podrá modificarse o replantearse cuando sea necesario, tomando como referencia las características de los alumnos, la viabilidad de lo que se propone, los factores que favorecen u obstaculizan el aprendizaje de los niños o adolescentes y los resultados de las evaluaciones que se vayan realizando. Los elementos que el docente debe considerar para la planificación son los siguientes. Por un lado, reconocer que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje diversos, que aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y la evaluación para el aprendizaje congruente con los aprendizajes esperados. Reconocer que los referentes para el diseño del trabajo didáctico son los aprendizajes de los programas de preescolar, primaria y secundaria. Generar oportunidades de aprendizaje que garanticen experiencias significativas y la inclusión de todos los alumnos en ambientes de aprendizaje colaborativo. Contar con evidencias de aprendizaje del alumno que brinden información de sus logros o necesidades para tomar decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Comunicar los logros de aprendizaje tanto a los alumnos como a sus madres, padres o tutores. La planificación requiere sistematizarse para dar continuidad a los aprendizajes y hacer explícita la propuesta de trabajo docente mediante una organización detallada de acciones que facilite su intervención. Lo recomendable es que el docente tenga la libertad para organizar las actividades de aprendizaje en congruencia con los programas de estudio y de acuerdo con las necesidades del grupo o grupos de alumnos que atiende. La planificación y la evaluación para el aprendizaje en el contexto del enfoque formativo. La evaluación con enfoque formativo busca obtener información respecto del aprendizaje de los alumnos para identificar cómo aprenden y cuáles son las estrategias o actividades adecuadas para atender sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, así como las situaciones, necesidades y características de los estudiantes para hacer ajustes en la planificación. Con ello se pretende que en el aula prevalezca un ambiente de retroalimentación y mejora continua del aprendizaje para beneficiar a nuestros estudiantes en la posibilidad de seguir aprendiendo y al docente a abandonar el hábito de clasificarlos a partir de su desempeño. Es fundamental que el docente incorpore en esta los momentos, las técnicas y los instrumentos que
con los que va a evaluar. Durante el trabajo cotidiano, el docente usa diferentes tipos de evaluación y en distintos momentos. Y vamos a ver cuáles son. Tenemos por un lado la evaluación diagnóstica que permite conocer los saberes previos de los estudiantes y con frecuencia se aplica al inicio de un ciclo escolar. Sin embargo, este tipo de evaluación también puede usarse al inicio de cada bloque o de cada situación o secuencia didáctica o proyecto porque permitirá realizar los primeros ajustes a la planificación de actividades. Tenemos también la evaluación formativa. Esta posibilita la valoración de los avances de los estudiantes durante el proceso educativo. Con este tipo de evaluación se identifican los aprendizajes que necesitan reforzarse, se ajustan las estrategias de enseñanza y se brindan los apoyos necesarios para el logro de las intenciones educativas. La evaluación sumativa posibilita tomar decisiones relacionadas con la acreditación para comunicar los resultados. Este tipo de evaluación es frecuente en primaria y secundaria. Sin embargo, en preescolar, la evaluación final también puede usarse al concluir un periodo de corte para comunicar los resultados sin fines acreditativos. En preescolar, la evaluación diagnóstica se realiza al inicio del curso para conocer las características de cada niño. Este proceso dura aproximadamente un mes. La evaluación del proceso se realiza conforme se implementan las situaciones didácticas planificadas. Durante este tiempo, la educadora reúne información en su diario de trabajo, con lo que da seguimiento a las situaciones didácticas realizadas con los alumnos. En cuanto a la evaluación final, se desarrolla una vez concluido el ciclo escolar. Es una evaluación exclusivamente cualitativa, sin fines acreditativos ni nota numérica, que permite tener una referencia para mejorar el proceso educativo. Durante el ciclo escolar, el docente también realiza otros tipos de evaluación que se caracterizan por quienes intervienen en ellos, como la heteroevaluación que contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje. No obstante, el alumno debe aprender a autoevaluarse y a participar en la coevaluación. La autoevaluación busca que los alumnos conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y cuenten con bases para mejorar su desempeño, mientras que la coevaluación es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y las actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de representar una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. Por consiguiente, el docente debe incorporar en la planificación los diferentes tipos de evaluación del aprendizaje. Al incorporar los tipos de evaluación en la planificación, el docente debe preguntarse: ¿qué y para qué va a evaluar? ¿Con qué instrumentos y cómo se realizará la evaluación? ¿Y cuándo se reunirá la información? ¿Cómo la analizará y de qué manera la devolverá a quienes corresponda? Cuando se incluyen acciones de evaluación formativa en la planificación, el docente está atento a los procesos, ritmos y estilos de aprendizaje. Observa los avances en cuanto al logro de los aprendizajes esperados e identifica las dificultades que enfrentan los alumnos. Reúne de manera sistemática evidencias del aprendizaje de los alumnos, conoce sus intereses y los principales retos que enfrentan e identifica a los niños o adolescentes que requieren apoyo para lograr los aprendizajes esperados y desarrollar las competencias. Esta información lo lleva a incidir de manera inmediata en la reorientación del trabajo diario para hacer las modificaciones necesarias en la planificación.
En cuanto a la sistematización de la información, es necesario tener en cuenta que las evidencias de aprendizaje que se reúnan deben ser analizadas por el docente para que pueda retroalimentar a los alumnos acerca de las áreas de oportunidad para mejorar su desempeño académico. En consecuencia, el análisis de la información permitirá ajustar la planificación para crear oportunidades de aprendizaje con estrategias diferenciadas. La evaluación y los periodos de corte. Es necesario considerar que al inicio de un periodo se recomienda realizar una evaluación diagnóstica para identificar los conocimientos previos de los alumnos. En este caso, la evaluación diagnóstica, aparte de realizarse las primeras semanas del ciclo escolar, también se lleva a cabo al iniciar cada proyecto educativo o cada secuencia didáctica. Durante el desarrollo del periodo de corte deben realizarse evaluaciones parciales que permitan observar los avances del aprendizaje de los alumnos, así como las dificultades que enfrentan. Para finalizar el periodo, debe concluirse con una evaluación sumativa para primaria y secundaria. En el caso de educación preescolar, sería una evaluación final como para concluir, como para hacer ese corte, ver en qué situación están nuestros alumnos. Y aquí tenemos el primer esquema, la evaluación y los periodos de corte en preescolar. Tenemos, por ejemplo, en agosto se hace la evaluación diagnóstica o inicial. Hoy actualmente pues es en la última semana de agosto y las 2 o 3 primeras semanas de septiembre donde se hace el diagnóstico o evaluación inicial. Después tenemos otro momento de corte en noviembre, luego en marzo y después en julio. Y este esquema ya también lo tiene primaria y secundaria.